esta vez vengo con la intención de que eso no vuelva a ocurrir. Entonces, bueno, lo primero, el curso de gestión de personas en el sector público, parte 2 o 2, y lo que me gustaría contarle, y que estemos todos súper de acuerdo en esto, es lo siguiente. El curso tiene una planificación que aquí yo puse día por día, incluso puse los días libres, que sepan que están libres. Entonces, claro, me preocupa que acá claro, mira, hay un mes que es del 4 de diciembre, no los vuelvo a ver, perdón, del 11 de diciembre, no los vuelvo a ver hasta el 8 de enero, ahí pasa casi un mes. ¿Ah? Entonces, pero esta es la planificación del curso. Ahí tienen por clase lo que vamos a ver. Puede que me atase un poco o más adelante en algunos casos, bueno, ahí lo vamos manejando, pero es la planificación en teoría y yo tengo clase por clase de lo que vamos a hacer. Lo otro es contarles que el curso yo lo planifiqué con 2 controles y 2 PEP. Y acá acepto comentarios, sugerencias. La última PEP la dejé para el 5 de marzo y el semestre cierra el 13 de marzo. Entonces, también el reglamento exige una prueba recuperativa que es para aquella nota que ustedes tienen más baja. Entonces, esa prueba la estoy dejando para el 9 de marzo, que es por ahí como un martes. Nosotros tenemos clase los viernes, 6, 7, es un martes, efectivamente un martes. Y esa es la idea y que el 13 esté cerrado el semestre. ¿Les parece o no? ¿Ya? Profe, Dígame. ¿las PEP van a ser con la misma modalidad del semestre pasado? ¿Así de fácil les dice usted? A mí no fue tan fácil. Les fue súper bien. Sí, yo creo que sí, sí, es probable que incluya de alguna manera alguna pregunta de desarrollo, pero por lo menos los controles van a ser con la misma modalidad y las pruebas van a ser pruebas con alternativas y también con alguna pregunta de desarrollo. Están las ponderaciones también, que es súper importante que ustedes se fijen ahí, que los controles valen 15, son 2 y cada prueba vale 35. Y con eso llegamos al 100% de la nota. Profe, Estoy aquí. ¿está la posibilidad de que la segunda PEP no sea en marzo y sea en enero? Sí, por eso yo le daría la posibilidad de que lo comentáramos. El problema que me ocurre, tengo un chat también, lo voy a tratar de contestar. Sí, bueno, ya. Decíanlo ustedes, no sé si alguien tiene otra opinión, pero claro, es que hay una semana libre y tendría que sacar una materia o apurarme en una materia, cosa de hacer la prueba acá, el 22 de enero. También una posibilidad. Escucho opiniones. Si hay una opinión que dice que le gustaría que fuera en enero. Hay otra persona. Profe, yo igual estoy de acuerdo en enero, porque Ya, harto tiempo como es sin harto nada tiempo. hasta marzo. Voy a abrir el chat de nuevo. Apoyo enero, sí. Ya, todos quieren enero. Si nadie manifiesta lo contrario, voy a acomodar esto. ¿Ya? Para tratar de acomodar lo que quede en enero y terminemos Profe, en marzo. Termino el tiro. No sé quién me está hablando. ¿Rayel? Apruebo, me ponen ahí. Muy bien. Ya, entonces lo vamos a hacer así. El acuerdo que estamos tomando, voy a ver cómo comprimo un poco la asignatura para poder cerrarla el 22 de enero. Entonces lo que va a quedar para el 5 de marzo va a ser la prueba recuperativa. ¿Ya? profe, ¿y si lo consideramos esa semana libre? Es que por reglamento dice que no se pueden poner evaluaciones. O sea, a mí me llega Ah, ya. la parte del semestre, me dice cuáles son las semanas libres, y una de las indicaciones que sale en ese reglamento es que yo no puedo hacer evaluaciones, porque son semanas, entre comillas, de descanso. ¿Ya? Entonces quedamos en enero. Va a tener que ser el 22 de enero y algo de lo que está ahí en pantalla lo vamos a comprimir. El programa de la asignatura todavía no lo he subido porque tenía la duda con algunas lecturas, pero de aquí a la próxima clase va a estar y va a estar también con los contenidos que ustedes van a tener en sus pruebas. Por lo tanto, lo van a tener completo, ¿cierto? Bueno, pero acá está la estructura del curso, esto es muy cercano a lo que es un programa, solamente que no está escrito como la bibliografía, que es lo que me falta agregar, pero están las evaluaciones, está lo que vamos a hacer clase por clase, entonces, de esto se trata el curso.
Profe, ¿va a subir todos los textos del semestre al tiro? Sí, voy a subir todo al tiro. Ah, ya. Les vamos, por eso les dije, ahora que pude planificar mejor el curso, el otro también está planificado, pero con tanto corte me costó planificarlo. Bien. Entonces ahora vamos a subir todo al tiro, les voy a decir qué es lo que entra en cada de esas clases. Lo van a tener como más claro, encuentro yo. ¿Ya? Y espero que eso ayude también al aprendizaje y a la discusión que nosotros habitualmente mantenemos en la clase. Mira, la idea de esto es profundizar lo que hicimos. Nosotros en el ramo 1 hablamos de lo que hacen los departamentos de recursos humanos, o más o menos lo que hacen los departamentos, las unidades de gestión de personas diariamente, ¿cierto? Entonces vimos primero, cuando abrió el curso, vimos de qué se trataba el concepto, y después durante el desarrollo del curso nos dedicamos a ver como las tareas clásicas, por decirlo, o las tareas tradicionales que cumple un departamento de gestión de personas. Y ahí nos pusimos a hablar de la planificación de recursos humanos, hablamos de reclutamiento, de selección, de capacitación, desarrollo de las personas, de gestión del desempeño, y cerramos con el tema de las remuneraciones. Entonces, cuando uno tiene ese enfoque, que me parece bien para un curso, que es la primera parte de un curso, lo que hace es contar de qué se trata, y explica las técnicas que hay. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a profundizar ese concepto, y vamos a sacarnos la óptica de qué es lo que hace, y vamos a tratar de hacernos otras preguntas. Y las preguntas van a estar relacionadas con qué es lo que aporta. Y eso, por eso el curso parte, en la primera clase, con esto que dice definición de gestión de personas, ya que me parece, pero profe, ya lo vimos. Sí, yo sé que lo vieron, pero la definición que vamos a hacer ahora es distinta. Cuando lo vimos en el primer curso dijimos que era básicamente coordinar los esfuerzos de las distintas personas de la organización para obtener un resultado X. Que es una definición súper simple. Entonces lo que vamos a tratar de hacer ahora es cómo eso podemos profundizarlo y tener una definición más compleja, pero que esté basada no tanto en las palabras o cómo se articula la definición, sino que esté más bien relacionada con qué es lo que aporta la gestión de personas, porque eso es lo que ahora tenemos que tratar de distinguir y tratar de hacerlo con mayor profundidad. Después vamos a ver un tema que está bien de moda todavía, que es el enfoque de competencias. Digo todavía, porque me acuerdo cuando yo entré a trabajar, conocí el tema por primera vez. Bueno, y todavía subsiste, y vamos a ver qué son las competencias, para qué sirven y qué aplicación tienen en el mundo del trabajo. Y lo vamos a llevar también a su vida diaria. Vamos a tratar de dar ejemplos de cómo se aplican, por ejemplo, las competencias en los estudiantes, los profesores. Vamos a tratar de que ese concepto quede como bien digerido, cosa que usted sea parte de su vocabulario y lo pueda manejar. Bueno, esta parte, relación interna con los empleados, lo debí haber visto el semestre anterior. Como no alcancé, bueno, quedó esto es del 1, pero lo vamos a ver ahora, y básicamente tiene que ver con las comunicaciones internas que se generan en el interior de cada organización, pero también la relación que hay con distintos actores relevantes dentro de la institución donde usted trabaje, por ejemplo, el sindicato o la asociación gremial, en el caso del servicio público. Nosotros en el curso anterior voy viendo en orden lo que vamos a hacer, ¿ya? Solo para contarles, no para latearlas, pero sí para contarles, de que nosotros en el primer curso vimos lo que era el sistema de alta dirección pública. Y lo describimos, yo diría, con relativa profundidad. Ahora vamos a hablar otra cosa. Acuérdense que la Dirección Nacional del Servicio Civil hace muchas cosas, pero hace dos principalmente. Una, administra el sistema de alta dirección pública. Y la otra es, por así decirlo, coloquialmente, es el Departamento de Gestión de Personas que tiene el Estado. Entonces ahora vamos a revisar la otra parte. ¿Qué es lo que hace el Servicio Civil como Departamento de Gestión de Personas del Estado? Y no solo vamos a revisar lo que hace, sino vamos a también ver qué es lo que ha hecho. Y cuando veamos lo que ha hecho, vamos a dar cuenta que ha propuesto modelos de gestión de personas para todos los organismos públicos, ha propuesto determinadas normas, ciertos criterios en cómo trabajar, etc. Ya. De ahí nos vamos a encontrar con el primer control, que van a estar, ahí también quería conversarlo con usted, pensaba hacerlos en días distintos a la clase y en horarios diferentes. ¿Qué experiencia tienen ustedes con eso? ¿Los controles lo hacen en el mismo horario de la clase? ¿Lo hacen fuera? El instructivo sugiere que se hagan no sincrónicos, lo que quiere decir que debería dejarlo abierto quizás todo el día jueves. ¿Qué es lo que ¿Cuál es la costumbre? ¿Alguien me puede contar así rápidamente?
Cualquiera. La mayoría de los profes mandan las cosas así como temprano y dan cierta hora para poder responderlo. Y es casi siempre dentro del mismo día de clase y no hay clases ese día, como para dar todo el tiempo para que se haga el control o prueba también. Pero para pruebas casi siempre dan más días. Ok. Ya, me quedo con la idea. Voy a tratar de a lo mejor hacer un puro módulo esos días. Lo que pasa es que como tengo el curso planificado de esta manera, me cuesta recortarlo. Aparte que todos los temas que están ahí son temas que yo tengo la impresión de que son súper necesarios de que ustedes los tengan como parte de la formación. Ya, pero vamos a ver ahí cómo lo programamos. Yo creo que a lo mejor puedo reducir un módulo, hacer algo. Y después vamos a entrar a temas más blandos, por así llamarlo. Vamos a hablar de liderazgo, qué es lo que es el poder, qué es lo que es la política. Ojo, el poder y la política aplicado a la organización, no aplicado a la ciencia política, a las instituciones, no aplicado a organizaciones productivas. Y vamos a terminar con cultura, cambio organizacional y reconocimiento y estímulo al desempeño. De eso se trata este curso y eso es lo que vamos a revisar. ¿Ya? Algunas normas generales. Cuando me detengo porque alguien me escribe en el chat. Dice, podría dar los controles el día viernes después de la clase con entrega para el día lunes próximo. Yo creo que lo puede dejar abiertos toda la mañana, como de 9 a 1, o 9 a 2, o 9 a 3, me da igual. Y ahí ustedes lo van a poder contestar con las reglas que tiene la universidad, que no pueden durar más de 60 minutos, creo que era, y hay que dejarlo aparte 90 minutos abiertos extra para que ustedes lo puedan contestar. Yo creo que vamos a seguir ese modelo, que fue un poco lo que hicimos también en el curso el semestre anterior. En el fondo yo les subí la prueba temprano y tenían como hasta la tarde para contestarla. Eso es lo que yo tengo en mi cabeza. ¿Ya? Eso es. Profesor, Francisca. pero podría subir el control después de la clase porque uno como la ansiedad siempre se mete antes, entonces después no se mete a la clase. Que no sea ansiosa. Está bien. Lo subo después de la clase, ¿ok? Claro, como a las 11:10 o a las 11:20. Bueno, termino un poco antes y se lo abro apenas me desconecte la Claro. cosa que el que lo quiera hacer al tiro lo haga ahí mismo. ¿Ya? Ahí está la regla, bien parecido también a lo que hicimos el curso anterior. 2 bloques, los 2 de 40 minutos, con descanso de 10 minutos, de 9:40 a 10:20. Y el segundo de 10:30 a 11:10. Yo les mandé un mensaje que los veo conectados, puedo suponer que lo vieron, que es que ya no les voy a mandar el link antes de la clase. El link es siempre el mismo y ya se los mando una vez y ustedes se conectan y me van a encontrar ahí a la hora que acordamos. Algunas normativas generales del curso, bueno, la primera, que es la que más me importa a mí, es que siempre pregunten y nunca se queden con dudas y traten a mí de ponerme en aprietos lo más posible, porque de eso se trata esto, de que ustedes puedan estrujar al profesor y sacarle el mayor conocimiento que él tiene. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo segundo, que pueden hacer preguntas tanto verbales como por chat. Yo siempre voy a estar preocupado de ver el chat y de revisar lo que están consultando. De ahí la invitación es que nunca sientan temor de preguntar. ¿Ya? Yo nunca lo voy a tratar mal si usted hace una pregunta que a lo mejor a mí no me aparece, nunca le voy a hacer un mal comentario ni nada, al contrario. Mi tarea y mi labor es que usted quede satisfecho por las respuestas que yo le doy. Por lo tanto, pregunte. Si tiene cualquier duda, pregunte. Si quiere hacer un comentario, coméntelo y lo revisamos con el resto del curso, etc. Ya esa invitación siempre se la hago de que participe activamente porque a mí también me es más entretenido, para ser bien como honesto, cuando interactúo con ustedes, claro, también yo me entretengo más que estar hablando en la pantalla y realmente una de las cosas por las que yo hago clase es porque tengo la posibilidad de interactuar con ustedes que tienen otra visión más fresca que la que tengo yo, que tengo un par de años más y no son tan pocos años, ¿ya? Así que esa es la invitación. Bueno, la evaluación recuperativa la vamos a dejar para el 5 de marzo. Yo voy a corregir este PowerPoint y lo voy a subir, con lo que alcancemos a ver hasta hoy día. Bueno, todas las clases serán grabadas y no se requiere un mínimo de asistencia. ¿Ya? Eso es lo general y de eso les conté lo que se trata y cómo lo vamos a hacer. ¿Ya? Con eso yo siento ya que puedo... Profe, Materia, dígame. ¿va a ir subiendo los PPT a medida que termine la clase? Sí, termino o puede que le suba
hasta la clase siguiente. Ah, ya, mejor. O sea, le subo hasta el que voy a hablar. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna duda o algún comentario que quiera hacer? ¿No? Ya. Esta es la misma lámina del semestre pasado, que era la definición que la gestión de personas de una empresa o institución para lograr los objetivos organizacionales, y que como que el enfoque moderno, y cuando digo moderno, estas disciplinas se actualizan bien poco. ¿Ah? Cuando uno dice que es moderno, es porque tiene 15 años el enfoque nuevo. No es que tiene 2 meses. Pero apunta a que recursos humanos o gestión de personas aporte elementos estratégicos a las organizaciones. Ese es como el enfoque nuevo, para decirlo en palabras muy simples. Y lo segundo es que sus resultados son evaluables y deben agregar valor. Eso ya también lo revisamos. Y vamos a ver este modelo, que yo les voy a pasar el texto, que está en un libro en inglés que se llama Human Resource Champions, de Dave Ulrich. Yo les voy a subir este texto para que ustedes lo tengan. Y este es el modelo de él, y que es un modelo que también tiene varios años ya. Yo el que le estoy contando ahora es como de la última edición del libro, que es como del 2006, pero capaz que sea de antes del 2000 incluso. ¿Y qué nos decía Ulrich? Ulrich nos decía, mira, en realidad tradicionalmente los departamentos de recursos humanos tienen algunas características. Las estoy resumiendo. Una es que las personas que trabajan en los departamentos de recursos humanos son poco especializadas. Entonces, no está claro cuál es la expertise que tiene una persona que se desempeña en esa unidad. Y lo segundo es que tampoco está claro cuál es la contribución que hace a la organización los departamentos de gestión de personas. Por lo tanto, para tener un rol más efectivo de la gestión de personas en la organización, es necesario tener más claro qué es lo que hace el departamento de recursos humanos. Entonces, él propone este modelo que está en la pantalla, en el cual nos cuenta, a su juicio, cuáles son las labores o cuáles son los roles, que es la palabra que él usa en el libro, que debe desempeñar un área de recursos humanos. Y es bien interesante porque permite conceptuar la disciplina de la gestión de personas de otra manera. De hecho, fue un libro que marcó harta época en su minuto. Bueno, y Dave Ulrich es una de las personas con más prominentes dentro del campo de la gestión de personas, y todos sus libros son bestsellers. Es un gallo bien conocido, pero su enfoque está súper aplicado a la empresa. Eso también tienen que tenerlo bien claro, y cuando vean el libro se van a dar cuenta de que él te habla cada 2 párrafos de competitividad, de valor, de ventaja competitiva. O sea, es un libro súper enfocado a lo empresarial, pero es súper valiosa la distinción que hace de gestión de personas. Y yo encuentro que tiene un valor adicional cuando trasladamos este modelo al servicio público, a lo que hace la administración pública en materia de recursos humanos, porque vamos a poder observar que a lo mejor el enfoque que tiene recursos humanos en la administración pública está muy enfocado en algunos roles y no en todos. ¿Ya? Entonces ahí hay algo bien interesante que nosotros vamos a poder revisar. Lo primero que te dice Ulrich es que existe el futuro, existe el presente, que son los ejes que están acá, ¿cierto? Entonces, 2 de los 4 roles están relacionados con el futuro. Y cuando nosotros estamos hablando del futuro, estamos hablando de lo estratégico, ¿cierto? Estamos hablando del mediano a largo plazo. Y cuando estamos hablando del presente, estamos hablando de lo cotidiano y de lo operativo. Y después nos agregan los otros ejes, nos dice también existen los procesos y existe la gente. Y por gente vamos a entender las personas. Entonces, cuando uno conjuga estos cuadrantes, uno dice, ok, cuando yo estoy hablando del futuro o de lo estratégico relacionado con las personas, estoy hablando del rol que tiene que tener un departamento de recursos humanos respecto a la transformación y el cambio. Cuando estoy hablando de lo operativo, de lo cotidiano, y estoy hablando de los procesos, estoy hablando de la gestión de la estructura organizacional. Alguien me va a decir, ¿y qué es la estructura organizacional? Bueno, la estructura organizacional es todo aquello que en general se administra entre la gestión de personas, pero que tiene que ver con elementos que son políticas dentro de la empresa. Voy a poner algunos ejemplos más concretos. Por ejemplo, los procesos de capacitación, los procesos de control de asistencia,
los procesos de gestión del desempeño, cuando uno administra el proceso propiamente tal, no cuando uno lo ocupa para, por ejemplo, para hacer cosas de mediano o largo plazo, pero cuando uno administra los procesos como diarios que tiene un departamento de recursos humanos, en realidad lo que está hablando es de este rol que nos dice Ulrich, que sería el rol de la gestión de la estructura organizacional. Acá me comí una palabra, que es cuando estamos hablando del futuro, pero de los procesos estamos hablando de gestión estratégica de recursos humanos, y cuando estamos hablando de las personas, y en los diarios estamos hablando de la gestión de construcción de los empleados. Esto lo vamos a ver ahora en detalle, qué es cada rol y qué significación tiene. El libro se llama Human Resource Champions, y ustedes, si lo traducen, que la traducción es como bien simple, es campeones de recursos humanos. Ya, esa traducción tiene algún detalle. Ustedes no sé si saben, pero la palabra campeón tiene, no sé, no me acuerdo si dos, pero por lo menos dos acepciones diferentes. La primera es aquel que obtiene, por así decirlo, el primer lugar en un certamen, que es como en la palabra, como nosotros la empleamos, ¿cierto? Como Colo-Colo salió campeón del campeonato, o Real Madrid ganó el campeonato X, uno ocupa la expresión así. Pero la palabra campeón tiene otro significado, que es ser defensor fehaciente de una idea. Y esa está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Entonces, en la traducción del libro tiene que ver con eso. No con ser campeón, sino Human Resource Champions es como soy un defensor de los recursos humanos. Ese es como el título del libro, ¿ya? Porque harta gente lo interpreta como campeones de recursos humanos, y en realidad cuando hacen esa interpretación están equivocados. Lo que quiso decir Ulrich es que él es defensor de los recursos humanos, que cree que es una disciplina valiosa, importante, que aporta valor a la organización, pero que está administrada o diseñada de una manera que hace que las contribuciones sean poco medibles y, en su juicio, en muchas ocasiones, poco relevantes para la organización. Y tiene que ver un poco con cómo se administran estos roles. Entonces, lo primero, el primer rol que vamos a ver es este, ¿cierto? Gestión estratégica de recursos humanos. Los vamos a ver rápido porque van a tener el libro, pero me interesa explicárselos para que la idea, por lo menos, la tengan bien clara. Bueno, dijimos que cuando hablamos del futuro y hablamos de procesos, hablamos de la gestión estratégica de recursos humanos. Y fíjate que el aporte es ejecutar la estrategia. Cada empresa, cada organización tiene una estratégica, una definición estratégica. Tiene una estrategia, ya sea explícita o implícita. En algunos casos la estrategia usted podrá estar de acuerdo o no, puede ser como dedicarnos a los procedimientos administrativos en algunos servicios, y en otros puede ser más agresivo. Puede ser, por ejemplo, obtener la mayor participación del mercado, satisfacer en la mayor medida posible dentro de la competencia a mis clientes. Pueden tener definiciones bien concretas y en algunos casos bien desafiantes. ¿Qué es lo que hace el Departamento de Gestión de Personas o el área de recursos humanos con esa estrategia desafiante? La traduce en prácticas de recursos humanos. Eso es lo que quiere decir esto. Por ejemplo, si yo quiero dar el mejor servicio a mis clientes, yo tengo que ver que eso tiene que ver con capacidades que tenga la organización cuando entrega productos a los usuarios. Entonces, el Departamento de Gestión de Personas o Recursos Humanos debería contribuir a ese análisis. De decir, mira, cuando nosotros entregamos productos a los clientes, incluso conocer al cliente, saber lo que valora, y en base a eso poder determinar qué prácticas de recursos humanos se pueden alinear con ese desafío que es entregar un producto de mayor calidad al cliente. Y puede ser desde capacitar de una manera distinta a la gente que atiende al cliente, conocer las necesidades del cliente, qué es lo que espera. No siempre se trata de capacitar de lo que uno cree que es lo mejor. También tiene que tener información respecto a lo que el otro espera. Y ser capaz, en el fondo, de llegar a una visión común dentro de la organización que permita señalar qué es lo que se espera que hagan las prácticas de recursos humanos respecto a la estrategia organizacional. Cuando nosotros logramos eso, finalmente lo que estamos diciendo es que el Departamento de Gestión de Personas está siendo un socio estratégico de la organización. En el modelo de Ulrich, los 4 son importantes y van a ser importantes en la medida que la organización decida qué tan importantes son. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cuando Ulrich
emite este modelo, lo presenta como a la luz pública, lo que él dice es que en el fondo, en cada cuadrante, cada organización debería decir cuánta importancia le da a cada uno. Él no asume a priori que hay un cuadrante más importante que otro, sino lo que nos dice es que la organización tiene que decidir cuál de estos cuadrantes es el que le interesa. Ya, después tenemos la estructura organizacional. La estructura organizacional tiene que ver también con los procesos y cuando estamos hablando del operativo. Y acá encontramos las tareas como también bien clásicas de recursos humanos, mencionar algunas: el control de asistencia, la capacitación, la inducción, la gestión del desempeño. Ojo, que eso tiene un componente también estratégico, pero cuando lo llevamos a este rol, lo que estamos hablando en el fondo es cuando se aplica, de qué tan eficiente es el proceso. Por eso el aporte que está señalado en la lámina es la eficiencia organizacional. ¿Por qué? Porque lo que se trata de determinar si las prácticas de gestión de personas, más si son estratégicas o no, es decir, si son eficientes o no. Por lo tanto, cuando recursos humanos se pone en este rol como más policial, o de control, o de aplicar procesos, lo que se espera es que en el fondo aporte eficiencia a la organización. Les voy a poner un ejemplo de algo ineficiente para mí, pero que yo creo que tiene que ser parte de algún análisis de alguien alguna vez de manera más pública. Por ejemplo, el sistema de televisión pública, ¿cierto? Nosotros tenemos concursos de primer nivel que cuestan en promedio 20 millones de pesos por concurso. Por concurso. Creo que esto lo vimos así en la vez anterior, pero no importa, este tiene otro énfasis. Cuando hablamos del segundo nivel, los concursos en promedio cuestan 11 millones de pesos. Y los concursos aparte se demoran 6 meses en resolverse. Y usted dice, oye, terrible, es caro y lento, pero no solo eso. Hay algo que es peor: la gente que se nombra dura en promedio dura 3 años. Ahí tengo un gráfico de cuánto le dura. Hay harta gente que queda en el camino a los 2 años, al año. Entonces nos gastamos de repente en un concurso de primer nivel 20 millones de pesos. Nos demoramos 6 meses en seleccionarlo y a veces la persona dura 1 año. Es medio cuestionable, y ocupar otra palabra, pero a lo menos podría argumentar que es cuestionable. Y ahí uno se puede hacer la pregunta: ¿estamos siendo eficientes con la práctica de gestión de personas con esos concursos? Yo creo, por lo menos hay que revisarlo, porque yo creo que, me parece, yo soy un súper defensor del sistema de dirección pública. De hecho, yo ocupo un cargo de alta dirección pública, pero no por eso puedo dejar de pensar de que el sistema merece algunas mejoras. ¿Y por qué digo, ocupo la palabra merecer? Porque en el fondo hay que ocupar de mejor manera los recursos públicos que nosotros administramos. Por eso hay que hacerlo mejor, hay que hacerlo más eficiente, y hay que ver cómo esos tiempos se pueden achicar y cómo bajar los costos del concurso. El costo de concurso que yo le di es el costo por consultora. Este es un negocio espectacular para las consultoras, porque tienen, no sé, 200 concursos todos los años asegurados en el mercado. Y concursos de buen nivel, ¿cierto? Concursos de nivel de gerente hacia arriba, de gerente medio hacia arriba. Entonces hay que ver cómo eso mejorarlo, y hay que ver cómo hacer más eficiente. Por ejemplo, fíjate, voy a poner un ejemplo. Marriott, la cadena de hoteles, y este ejemplo creo que también está en el libro, se fue a China, o a Hong Kong. ¿China o Hong Kong? Entonces, tenía que instalar un hotel Marriott en Hong Kong. Entonces, ¿cómo instalas un hotel Marriott en Hong Kong rápido? Esa era la pregunta que ellos hacían, porque naturalmente el costo de la capacidad ociosa que tiene un hotel, de estar hecho, construido, con las camas, con todo, y no tenerlo operando bien o dar un mal servicio, es un costo demasiado alto, ¿cierto? Porque yo doy un mal servicio, tiendo a perder la gente o los potenciales clientes que voy a tener. Por lo tanto, la pregunta es cómo hacer que el hotel funcione rápido, ¿cierto? Es una pregunta de eficiencia, ¿cierto? Necesito que esto funcione rápido, que esté la gente, pero no solo que estén las personas, sino que además se dé el servicio Marriott. Marriott no es cualquier hotel. Marriott es un hotel de 5 estrellas, por lo tanto, yo necesito, porque también mi tarifa es de 5 estrellas, necesito que el servicio de 5 estrellas esté funcionando, pero no desde el día 1, desde el segundo 1. Bueno, ¿y qué fue lo que hicieron? Para contárselo así bien breve, lo que ellos hicieron fue ofrecer una jornada laboral de 5 días.
Que me va a decir, bueno, eso es súper corriente, pero en Hong Kong se trabajan 6. Y con esa estrategia, y pocas empresas tienen estrategias de descanso. Si ustedes ven como la cultura oriental, estoy hablando de asiática, no oriental completamente, asiática, tiene jornadas más largas que las jornadas occidentales. Y fuera de ser más largas, son en condiciones, yo diría que más desfavorables incluso. Entonces, tuvieron la posibilidad de captar buen personal que trabajaba en otras canoteles que se quiso ir a trabajar a Marriott, porque Marriott le daba, en el fondo, mayor libertad con su tiempo, ¿cierto? Al haberle reducido la jornada laboral. Y sumado a eso que pudo conseguir buena gente, la capacitó bien. Por lo tanto, lo que logró es que el hotel partiera lo que ellos querían. El día 1, funcionando con el nivel y estándar de servicio que tiene Marriott, y para eso ocupó prácticas o ofertas sencillas de gestión de personas, pero que en el fondo le permitieron alinear ese requerimiento que tenían de estar funcionando prontamente con la práctica, con lo que hicieron, ¿cierto? O sea, ahí yo les puse 2 ejemplos. Uno de lo que hacemos en la alta dirección pública, que me parece bien, pero que es muy mejorable desde el punto de vista de la eficiencia. Y otro de, por ejemplo, cómo lo hizo una organización privada para hacerlo rápidamente. Entonces, esas preguntas hay que hacérselas, y la eficiencia parece dada cuando ustedes trabajen, bueno, si se acuerdan de esto, le van a encontrar otro sentido. Porque pocas personas hacen preguntas respecto a la eficiencia, porque parece que fuera algo dado, y hay un montón de prácticas y de cosas que se hacen en el Estado que no sé si decir que son ineficientes, pero que tienen un margen de mejora muy grande respecto a la eficiencia. Después tenemos cuando hablamos de las personas y hablamos de lo operativo, estamos hablando de la gestión de la contribución del empleado. Y fíjate que el aporte es muy relevante, es incrementar el compromiso del empleado y su capacidad. Y la pregunta que uno se puede hacer, bueno, pero ¿cómo se hace eso? Porque suena como una linda frase, decir que lo que buscamos es incrementar el compromiso de los trabajadores. Y en realidad lo que recomienda Ulrich es que lo que hay que hacer con mucha fuerza es escuchar y responder a la inquietud de los trabajadores, conocerlos y estar ahí presente y saber qué es lo que necesitan. Y en la medida de lo posible, tratar de resolver aquella inquietud o problemas que ellos tienen. No se trata de resolverlo todo, pero sí de hacerse cargo de los problemas. Y fíjate que muchas veces lo que espera una persona cuando plantea una inquietud es una respuesta más que una solución. A veces lo que las personas demandan es ser escuchadas porque saben que el camino a la solución de su necesidad es complejo. No siempre va a ser posible. Pero es distinto el compromiso que logramos generar en el empleado cuando es escuchado. Por lo tanto, lo que nos dice Ulrich acá, que uno de los roles que tiene que tener el Departamento de Gestión de Personas es escuchar a la gente de la organización. Y así, mira, abajo dice el caso Apple. Profe, Dígame. pero ¿cómo mido el compromiso del empleado a través de su desempeño? Sí, se puede ver por el desempeño, es una manera de verlo. Nosotros tenemos métricas de gestión del desempeño, podemos ver las evaluaciones, si eso se incrementa o no en el tiempo, etc. Pero en lo importante que dice Ulrich, más que medirlo acá, dice relaciónese con la gente, porque estamos hablando de los roles. Y acá en esta parte lo que te está diciendo, un rol que tú tienes que tener en gestión de personas, que a veces la gente lo olvida, es que el Departamento de Recursos Humanos tiene que conocer las necesidades e inquietudes de la gente que trabaja en la organización. Parece algo obvio, pero no siempre es así. No siempre los departamentos de recursos humanos escuchan o tienen canales en los cuales los trabajadores se pueden comunicar con la administración. Entonces, muchas veces la gente tiene un montón de dudas que no tienen respuesta porque aparte no tienen cómo canalizarse. Ahí en la lámina dice bajo el caso Apple. Apple cuando partió, que una empresa grande, porque uno podría decir, bueno, pero estar escuchando a la gente es como la otra visión, no sé si tiene tanto valor, yo creo que no lo hacen las organizaciones,
Y yo les aseguro que las grandes compañías, lo de Apple, General Motors, compañías de esa envergadura, tienen canales de comunicación con los trabajadores. Apple, cuando partió, tenía un número telefónico que tú podías llamar y hacer cualquier consulta que tú quisieras. Ahora se hace por otro mecanismo que usan más las tecnologías que hay hoy día. General Motors hacía reuniones permanentemente entre los trabajadores y la administración para saber cuál era la inquietud o las necesidades que tenían los trabajadores. Escuchar no significa, y esto quiero ser bien claro, que podemos resolver todo y que tenemos que hacernos cargo de todo. Pero sí significa que tenemos que ser capaces de dar una respuesta. Puede que esa respuesta no resuelva el problema, pero es una respuesta. Por ejemplo, yo puedo decir, analizada su situación, vimos tal cosa y por el momento no va a poder ser posible resolverla, vamos a ver si a futuro la podemos abordar. Pero es una respuesta. Significa nos preocupamos y nos ocupamos de la situación que usted plantea. Y esto nos dice Ulrich, permite, cuando el trabajador se siente escuchado y se siente parte de la organización, permite finalmente, lo que redunda es que pueda incrementar su compromiso con el trabajo, y cuando eso sucede, lo que finalmente ocurre es que aumenta su capacidad o su aporte en la función que él realiza. Ya, ese es el tercer rol, y nos queda un minuto, a ver si alcanzamos a ver el cuarto. Ya. El cuarto rol es la gestión de la transformación y el cambio. No voy a volver al cuadrante, pero este es personas y es futuro. Y el Departamento de Gestión de Personas tiene que asegurarse que exista la capacidad de cambio en la organización. Voy a poner un ejemplo que yo hago acá, donde trabajo yo. Y no es como un ejemplo para que esté en el libro, pero es una pequeña aplicación de las cosas que se pueden hacer y que a veces no se hacen porque no se le ocurre o no sé. Fíjate que, voy a decir como una frase cliché, el mundo cambia constantemente y las personas también, ¿cierto? Esa es una frase típica. Y las organizaciones también cambian constantemente. Y cambian por varias cosas. Primero porque hay demandas externas que se están modificando. En nivel de Estado, lo que la gente hoy quiere es distinto a lo mejor a lo que quería hace un año. Hay otras demandas de lo que tiene que hacer el Estado. En el mundo privado, también los clientes están cambiando y también demandan otro tipo de cosas. Hoy día el cómo satisfacer la calidad o la satisfacción del cliente con el producto que se le entrega es un tema clave. Por lo tanto, esas demandas que cambian, ya sea en la esfera de lo privado o de lo público, obligan a la organización a cambiar, y obligan a cambiar desde las competencias desde las cuales nosotros atendemos esas demandas, hasta los procesos que nosotros tenemos. Lo que tiene que hacer un departamento de gestión de personas es asegurar que existe la capacidad de cambiar. ¿Cuál es el ejemplo que yo le iba a dar para terminar esta lámina? Nosotros acá, el departamento de gestión de personas comunica todos los cambios, independientemente del área que sea. Porque fíjate que nosotros, por ejemplo, cambiamos las herramientas con las que trabajamos. Nosotros teníamos en correo, voy a tratar de explicarlo breve porque esto no es tan necesario que lo sepan como técnicamente. Teníamos un correo que se llama Simber, nos fuimos a Google. Y con Google compramos para todas las personas una licencia que tenía el Google Drive, que tenía el chat, que tenéis toda la herramienta Google, el Excel de Google, el PowerPoint, etc. Hay miles de cosas que tiene Google que es súper necesario que las personas sepan cómo ocuparlo. Está, por ejemplo, cómo trabajar documentos en línea, etc. Bueno, miles de cosas. Entonces, esos cambios, uno dice, ¿ese cambio de quién es? Tradicionalmente, lo que ocurre en la organización es que esos cambios que son de tecnología los administra el departamento de informática. Y eso es cierto lo que estoy diciendo, porque lo he visto muchas veces. El departamento de informática tiene las competencias para informar y comunicarse con las personas de la organización, para explicarles de qué se trata el cambio. Yo creo que no. O por lo menos no está parte del core que ellos tienen. No es parte de lo que ellos traen como en su formación. Por lo tanto, ellos no tienen dentro de sus funciones explicar los cambios organizacionales desde el punto de vista tecnológico. No está. En general tienen sí desarrollar la tecnología, prever que la organización se vaya adecuando de manera congruente en el tiempo con la última herramienta disponible. Eso sí está en los perfiles. Pero no está que esas personas sean las encargadas de comunicar los cambios de la organización.
Y eso hay que tenerlo presente. Los cambios ocurren en distintas esferas. Ocurren desde un sistema, desde un reglamento de calificaciones nuevo, desde cuando definimos una política de remuneraciones diferente, desde cuando cambian los protocolos de atención al usuario, etc. Entonces ahí la pregunta es, ¿cómo yo hago que ese cambio se implemente de manera rápida y las personas lo puedan adoptar? Y fíjate que lo que hicimos acá, y que funcionó bastante bien, por eso lo estoy poniendo como ejemplo, es que radicamos esa tarea en el Departamento de Recursos Humanos de la institución, y en una unidad que se llama Desarrollo Organizacional. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Levantaron una plataforma donde se comunican con todas las personas, hay videos, tutoriales, se hacen capacitaciones sincrónicas para todos los funcionarios, etc. Entonces, a veces pasaba, antiguamente, que tú cambiabas una herramienta y había gente que ni siquiera sabía que se había cambiado una herramienta. Eso es grave. Porque si estás haciendo un cambio, la gente tiene que saberlo, sino cómo tú vas a hacer un cambio, vas a implementar algo distinto, si la gente no sabe qué está ocurriendo. Es algo de perogrullo, pero esas cosas simples pasan en organizaciones. Entonces implementamos que cada cambio se comunica por el Departamento de Recursos Humanos de tal manera. Lo presenta un jefe, deja a otra persona que hace la exposición, y después que se hace eso, queda el video y un tutorial. Entonces, cuando hicimos el cambio a estas herramientas de Google, toda la gente lo conocía. Me acuerdo que vino la persona a la oficina de parte y dijo, oiga, esto es súper complicado con el correo, pero no vino a decirme, oiga, no sabía que habían cambiado el correo. Entonces, cuando tú tienes esos canales de comunicación abiertos y los profundizas y los trabajas bien, es posible que lo que finalmente logres es que sea más fácil hacer cambios, sea más rápido. ¿Ya? Eso, en este punto. Ya, nos desconectamos 10 minutos, volvemos a las 10:35, salvo que alguien tenga alguna pregunta o algo. Ya, entonces paramos por 10 minutos. Nos vemos. Que están en el chat, profesor, ¿va a subir el PPT hoy? Sí, lo voy a subir hoy, en conjunto con el de la clase siguiente. Pues, profesor, yo tengo una consulta, pero no tiene que ver con el curso, más personal. Sí, como quiera, me la puedo hacer llegar a mi correo, como quiera. ¿Ya? No tengo ningún problema, eso es lo que le quiero decir, con ninguna consulta. Profe, considerando que al principio de la clase surgió el debate sobre dejar la última evaluación para el mes de enero, ¿el resto de las fechas se mantienen intactas o no? Lo voy a tener que readecuar porque evidentemente voy a tener que comprimir algo, ¿ya? Para poder hacer que la evaluación entre en enero, algo tengo que comprimir. Entonces ahí les voy a mandar, parece hoy día o a más tardar mañana, caso que hoy día no pudiera, ese cuadrito que está al principio bien corregido con la fecha y todo, ¿ya? Pero dejando la evaluación en enero que es lo que ustedes pidieron. Pero como les decía, claro, tengo que hacer alguna corrección en alguna parte y eso me va a mover alguna fecha seguramente. Así que eso, ¿ya? Ok. Mira, fíjate que también Ulrich, ya que vamos a cerrar la parte con los desafíos que tiene el área de gestión de personas en el futuro, nos habla de 8 desafíos, yo acá tomé 7, pero son 8. Y fíjate que el primero es la globalización. De ahí una frase que dice un ex vicepresidente de Motorola. Hay 2 ejemplos que están anotados, hace tiempo no había esta lámina, que son los mercados de aerolíneas estadounidenses, que eso tiene que ver con Continental Airlines, que era una empresa que era como low cost, que vendía como al más bajo costo posible los pasajes, y después pasó a ser una empresa de servicio, de calidad, y ahí en el libro se explica en el fondo qué fue lo que hizo la compañía para poder pasar de ser una compañía low cost a ser una que ofrece alta calidad y qué prácticas de recursos humanos fueron las que hubo que alinear. El caso Quantum, que está ahí también, el Quantum es una empresa que hace discos duros, como bien conocida de hecho. Y en el mercado de la tecnología es clave lo que tú te demoras en sacar un nuevo producto al mercado. ¿Por qué? Porque la obsolescencia tecnológica es muy rápida, y que sea muy rápida hace que a su vez sea muy competitiva. Entonces, cuando se saca la nueva gama de discos duros, que son más rápidos que los anteriores, que tienen más capacidad de almacenamiento, si alguno de los competidores se demora en ingresar al mercado, pierde esa, por así decirlo, esa temporada de renovación de disco duro llevado al caso de Quantum.
Entonces, ¿qué hacía Quantum? Quantum mantenía un laboratorio de investigación y desarrollo para el tema de los discos duros en Estados Unidos, Asia y creo que el otro estaba en Europa. Entonces, como hay horario, como hay jornada de trabajo, ellos iban corriendo la jornada de trabajo para hacerla 24 horas. O sea, hacían calzar que en Estados Unidos, pues, bueno, por ejemplo, ridículo, empezara de 8 a 5, en Asia de 5 a 12, y la gente que está en Europa trabajaba de 12 a 8, entonces lograban dar la vuelta al día y estar trabajando las 24 horas del día. ¿Cuál era el desafío? El desafío era que había que integrar investigadores que estaban en distintos países, con distintas culturas, con distintos incluso idiomas, a que trabajaran en equipo. Y aparte había una barrera de distancia territorial, de tiempo, no estaban al mismo tiempo. Entonces, lo que se trataba del caso Quantum, que está explicado en el libro, le insisto, es de cómo articular esa red global y que esa red global pueda funcionar. Porque hacer eso te permite ser más competitivo en este caso. Fíjate que este tema de la globalización es un tema súper viejo. Yo lo estudié cuando yo estudié en la universidad, para que vean lo viejo que es. Pero aún sigue súper presente. Porque cuando partió el tema de la globalización, como que el principal tópico era el Internet. Entonces, que la gente ahora se podía conectar por Internet y salió el concepto de la aldea global, etc. Después se ha dado más paso al tema del trabajo en equipo dentro de una globalidad, dentro de compañías transnacionales, que en el fondo tienen cultura organizacional, incluso procedimientos de recursos humanos, manera de comunicarse que está en escala a veces regional o incluso a nivel mundial. Y hoy día estamos viviendo otra cosa, que es la integración de culturas de personas de distintas nacionalidades. Voy a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, no sé, este es un ejemplo, voy a poner uno bien trivial porque me encanta darlo, lo doy como conversaciones con amigos, quizás no el más apropiado para efectos académicos, pero tengo un par más académicos, pero lo quisiera dar. Por ejemplo, cuando tú vas a Estados Unidos, si tú te fijas, la policía de Estados Unidos, la policía estoy hablando como carabineros de Estados Unidos, no como la PDI, sino como carabineros de Estados Unidos, es súper multicultural. Tenéis gente de distinta etnia, color, raza, procedencia, etc. Es una policía súper multicultural. Y eso hay que integrarlo en algún minuto. Y fíjate, para que tú veas el desfase que nosotros tenemos, ¿les parece que acá la policía sea multicultural? En mi opinión, no. Yo me imagino que el carabinero que está en la calle, o el que ustedes ven habitualmente en las protestas, o en distintos ámbitos de acción de la policía, yo diría que es gente que es procedente la mayoría acá de Chile, y lo que pasa en otros países es que la policía es súper multicultural. Entonces, en algún momento eso va a llegar a nuestro cuerpo de carabineros, yo creo. ¿Por qué pongo ese ejemplo que es súper trivial? Es para que vean ustedes que estamos desfasados. Nosotros recién con el tema de la migración, yo creo que nos nivelamos un poco como están otros países, pero el tema de la migración en Estados Unidos, en Europa, es un tema que tiene 20 años, no sé, tiene mucho tiempo. Lo que pasa es que acá el fenómeno llegó tarde, en Sudamérica en general, de Chile incluso llegó más tarde, porque países como Argentina, hasta hace algunos años, tenían tasas de migración mucho más altas que las que tiene Chile. Por lo tanto, el tema de integrar distintas culturas, pese a que la cultura sudamericana no es tan distinta una con otra, bueno, va a ser un tema, ¿cierto? Va a ser un tema que hay que trabajar y desarrollar dentro del área de gestión de personas. Fíjate que en Netflix, para los que tengan Netflix o acceso a la plataforma, hay un documental de esto, y que se lo recomiendo porque es súper entretenido de ver, incluso ganó varios premios. Se llama American Factory. Y ese documental, que está hecho en Estados Unidos, que está más avanzado que nosotros en estas materias, muestra los problemas de integración del trabajador americano versus el trabajador chino. Y es un documental súper gráfico que se trata de General Motors tenía, no me acuerdo si Ohio o Dayton, puede ser Ohio, tenía una fábrica de ensamblaje de automóviles en Ohio y la cerró. Y llegó una empresa china, que no me puedo acordar el nombre, Fuyao. Llegó una empresa china Fuyao a hacer estos mismos ensamblajes de autos, entonces reabre la fábrica. Le estoy contando como un poco de spoiler,
pero véanlo, porque de verdad que es muy significativo respecto, a veces uno habla de la globalización y no entiende de qué se trata. O lo ve como súper teórico. Esto es súper concreto. Entonces, en la primera parte del documental muestra que la gente está súper contenta porque en el fondo esa fábrica era una fuente laboral importante para la gente local. Y después con el tiempo, como esta empresa ya no es General Motors, es Fuyao, tiene otras prácticas y otras maneras y otra costumbre de hacer las cosas. Y eso va generando como un quiebre cultural dentro de la fábrica. Entonces, lo que pasa es que al final, no les voy a contar el final porque para que tenga ganas de verlo, pueda verlo y disfrutar, porque en realidad es un muy buen documental para ilustrar esto, y entretenido de ver, ¿eh? No es un documental fome. Empiezan a hacer pasantías de trabajadores chinos a Estados Unidos, para que en el fondo el americano vea cómo funciona el tema chino, y empiezan a hacer pasantías al revés, pasantías de americanos a la fábrica Fuyao china, a objeto de que puedan empaparse un poco más de la cultura organizacional. O sea, el principal quiebre que hay en esa fábrica Fuyao es cultural. Es cómo tú integras a una manera de hacer las cosas una cultura distinta. Y por eso le recomiendo tanto el documental, porque es súper ilustrativo de esto. Yo se lo puedo explicar con 300 palabras o con 2 horas de tiempo, pero de verdad que el documental es muy bueno y se lo recomiendo que lo vean. Está en Netflix, se llama American Factory, para que pueda verlo, y como le digo, fuera de ser interesante, es súper entretenido. Y también lo hemos desarrollado durante el desarrollo del curso, que es cómo el área de gestión de personas se integra a la cadena de valor del negocio. Y un poco cuando hablamos de la metáfora del socio estratégico, tiene que ver harto con esto. Y acá hay 2 ejemplos. Uno, el Hotel San Francisco, que es el hotel que está en la Alameda, ahí frente al Paseo Humada. En su tiempo, el Hotel San Francisco tomó la decisión de externalizar todo el personal de servicio. Y esa decisión tuvo consecuencias desastrosas en términos de la calidad de la atención que se daba a los huéspedes, o a los pasajeros, como se dice en el lenguaje hotelero. ¿Por qué? Porque cuando las personas eran del Hotel San Francisco tenían un compromiso con la organización distinto cuando eran externas. O sea, lo que no se logró hacer fue traspasar esa visión de servicio, de cliente, de calidad, a ese personal que te lo provee una empresa externa, a cuando el personal era propio. Por lo tanto, a veces las decisiones de valor de gestión de personas tienen harto que ver con que tú seas capaz de analizar cuánto aporta eso en la relevancia o no del negocio. En general, como uno de los principios que existen, es que aquellas labores que son trascendentes o donde uno se juega algo respecto a ya sea al margen de utilidades o a la satisfacción del cliente, en general es preferente que se lo haga la compañía y no lo externalice. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en instituciones públicas, ¿qué es lo que se externaliza como clásicamente? Se externaliza gente que trabaja en informática, se externaliza la gente en general del aseo de la higiene, y se externaliza guardias de seguridad donde hay, la gente de la recepción, etc. ¿Por qué? Porque en general las empresas o las organizaciones prefieren externalizar aquellas labores donde no son especialistas, donde no son expertos, y donde existe la percepción de que no se juegan un rol trascendental respecto al quehacer o la misión organizacional o institucional. Por lo tanto, un poco va por ahí esto de cómo integrarse a la cadena de valor del negocio. Bueno, una cosa es como fortalecer aquellas competencias o aquellas personas o los roles o los procesos que están relacionados con la cadena de valor de un negocio. Sean estos de atención de cliente, como vimos en el caso Quantum, de generación de nuevos conocimientos, investigación y tecnología, etc. ¿Ya? El tercer rol, el tercer desafío es, fíjate que cuando uno analiza cómo puede mejorar el margen de utilidad de una organización, uno tiene 2 maneras de hacerlo, no hay más. Una es reducir los costos. Y tradicionalmente, nosotros, que somos profesionales del área de administración, tenemos un enfoque súper agudo respecto a los costos, esta es mi opinión, y es lo mismo que manifiesta Ulrich en su libro.
y bajo respecto al crecimiento. En general, cuando queremos mejorar la utilidad, ¿qué empiezan a hacer las organizaciones? Recortan gente, recortan procedimientos, racionalizan algunas cosas, las simplifican, pero pocas veces nos ocupamos del crecimiento. Entonces, una de las cosas que tiene que preocuparse el Departamento de Gestión de Personas es no solo proponer recortes de presupuesto, recortes de personal, racionalización de procedimientos, sino que también tiene que tener una visión de negocio, de cómo crecer. Y muchas veces esa visión de cómo crecer tiene que ver también con cómo aumento o desarrollo de capacidades organizacionales dentro de las personas o dentro de equipos de trabajo, y cómo no solo soy capaz de hacer eso, sino también hago que los cambios sean más fáciles de ocurrir en la organización. Entonces, es un poco lo que dice el libro, que es preocuparse del crecimiento y no solo de los costos. Y esto es como una gran verdad, por lo menos lo que yo veo, que las personas en general tienen un énfasis en los costos y no tanto en el crecimiento. Y una manera de ser más rentable, efectivamente, es crecer. Entonces, siempre hay que tener una mirada, una visión respecto al crecimiento en las organizaciones, porque ese crecimiento también permite aumentar la utilidad, que en el fondo es como el renglón que todas las organizaciones privadas están buscando. Lo otro es hacer centro de las capacidades. Fíjate que cuando la empresa, ustedes tienen algún ramo en que dan ventajas competitivas, como mercado, técnica, eso tienen, ¿cierto? En alguna parte vieron lo que es una ventaja competitiva. Sí, profe. Una ventaja competitiva, lo vamos a decir en términos muy simples, ya que lo vieron, es una ventaja que tiene una empresa o una compañía respecto a otra en un mismo sector de la industria. Y esa ventaja es una ventaja que es valorada por el cliente y que aparte es difícil de imitar. O sea, es una ventaja única. Por ejemplo, yo puedo cobrar menos en una determinada industria, pero eso supone que tengo ciertas capacidades para cobrar menos. No es que yo cobro más barato porque tengo más buen corazón que la otra compañía, sino que soy capaz de obtener un costo marginal menor que el que tienen las otras organizaciones. Y para que eso ocurra, tienen que suceder varias cosas antes en la cadena de producción que me permitan a mí cobrar menos. Cuando yo entrego un producto distinto, también son capacidades. Tengo yo que tener algunas capacidades que sean difíciles de imitar por los otros competidores. Porque si la ventaja competitiva es fácil de imitar, no es una ventaja competitiva propiamente tal. Lo que lo hace una ventaja competitiva es que yo desarrollo una capacidad y esa capacidad es difícil de imitar por la competencia. Y por lo general, esas capacidades son de dos maneras, ¿cierto? Como en la literatura americana existe como el término hard y soft, pero yo diría que son tecnología o capacidades que tiene la organización de hacer las cosas de una determinada manera. Entonces, en este ámbito de la ventaja competitiva, los departamentos de gestión de personas tienen que tener preocupaciones por cómo están generando capacidades organizacionales. Porque esas capacidades organizacionales hacen la diferencia dentro de lo que es el mercado. Bueno, yo a veces pongo ejemplos futboleros, trato de no darlos porque sé que no a toda la gente le gusta el fútbol. Pero, por ejemplo, yo soy súper admirador de Marcelo Bielsa, que entrenó a la selección chilena. Porque, si te fijas, él juega siempre de la misma manera. No importa los nombres que tenga. Él logra tener un funcionamiento más allá de la individualidad. Y fíjate que él obtiene resultados con ese método. Él no obtiene resultados por tener estrella en su equipo. Su éxito está en que logra jugar de cierta manera independientemente del reparto de jugadores que tenga. Estoy poniendo ejemplos muy básicos que es del fútbol, pero lo que quiero decir es que esas son capacidades que son difíciles de imitar. No todos los equipos pueden jugar como Bielsa, ni todos los entrenadores logran que la suma de los jugadores que tienen, sumados individualmente, de una suma mayor cuando uno lo traslada a la suma del equipo. Lo que él logra, yo creo que eso hace que la suma de las partes sea menos que la suma del conjunto. Por lo tanto, ahí es donde logra tener una ventaja. Y por eso Chile, en esa época, podía no estar Vidal, podía no estar Sánchez, podían no estar aquellos jugadores que son los que hacen la diferencia en el equipo, pero igual lograba sacar resultados. ¿Por qué? Porque lo que se privilegiaba era el conjunto. Entonces lo que se había logrado
era instalar cierta competencias soft de cómo entender el juego y el trabajo en equipo. Eso es un poco como llevar al campo del fútbol, pero el campo de la organización es lo mismo. Es cómo yo genero capacidades distintas y cómo esas capacidades son difíciles de imitar. Esto también está medio hablado, y también está en el libro, el cambio de tecnología y cómo el profesional de gestión de personas o de recursos humanos deberá ser impulsor del cambio. Van a cambiar las relaciones humanas a partir del coronavirus y de cómo se hace el trabajo en función de que en el futuro, o quizás ya en el presente, nosotros vamos a pensar que algunas de las cosas que creíamos o que teníamos como creencias súper establecidas respecto a cómo se hace el trabajo, ahora a lo mejor esa mentalidad cambió. Yo creo que en el curso anterior les mencioné de que yo era convencido de que habían cosas que eran muy difíciles que se lograron realizar mediante teletrabajo, y hoy día he visto cómo se hacen y funcionan bien, y hay otras que a lo mejor merecen una revisión, pero el tema del teletrabajo, de las reuniones por plataforma, el viaje de negocios que antiguamente existía, el seminario de negocios en las organizaciones privadas, a lo mejor eso se va a repensar en el futuro, porque a lo mejor vamos a tener que relacionarnos en mayor medida por la tecnología. Las clases, fíjate, las clases. A mí me encantan las clases presenciales, no las cambio por nada, pero alguna universidad también puede decidir quedarse con este modelo, porque es más barato. Eso también hay que tenerlo súper claro. O sea, imagínate, ustedes que están en la Universidad de Santiago, mi misma casa, alma mater, el tamaño que tiene la Universidad de Santiago. Gigante. Es un monstruo en cuanto a extensión de terreno. No sé cuántas hectáreas son, pero la universidad es gigante y está todo en el mismo lugar. Entonces una universidad privada puede decir, mira, el valor inmobiliario o el potencial que tiene esto por una constructora y parar 200 torres de departamentos es alto. Y puede decir, mira, quedémonos con una biblioteca, con un salón como de evento, y el resto de las facultades las liquidamos y nos quedamos con una universidad reducida en tamaño, y las clases las hacemos por Zoom, o por Google Meet, o por donde quieran, por la plataforma que tengan. Entonces, se van a tomar, yo creo que en la Universidad de Santiago no, pero en otras universidades yo creo que esto se va a pensar. Se van a tomar decisiones diferentes respecto a cómo se están haciendo las cosas, porque la tecnología nos ha mostrado en esta época de pandemia que es posible hacer clases e-learning y que funcionan relativamente bien, y aquellas universidades que están más enfocadas a la rentabilidad pueden decir quedarse con este modelo, ¿ya? Porque no hay ningún impedimento para que una universidad haga carrera 100% online. Sexto, bueno, gestión de capital intelectual. Se trata de cómo yo llevo la visión de la organización y la estrategia a prácticas o cosas concretas. Cómo yo puedo tomar la estrategia que está como escrita en alguna parte y llevarla a práctica. Es lo que yo siempre les digo cuando yo tengo una estrategia de ser el más eficiente o dar el mejor servicio posible. Bueno, ¿cómo eso se traduce en prácticas de recursos humanos? ¿Cómo la eficiencia puede ser una práctica de recursos humanos? Y esas son un poco las preguntas o los desafíos que están en el área de gestión de personas. Ulrich dice en el futuro, pero yo diría que hoy día están en el presente. Y por último, bueno, transformar no es lo mismo que racionalizar. Este ejemplo se lo había dado, está acá, que era el de Continental Airlines, que cómo ellos pasan de ser una empresa de ámbito americano, local, low cost, a pasar a ser una empresa que es valorada por el servicio, que en el fondo, el margen o la rentabilidad que tienen es mayor, producto que da mayor valor agregado en el servicio que entrega. Entonces, dice, transformar no es lo mismo que racionalizar, y el mercado en general está tendiendo a concentrarse en pocas empresas. Piensen ustedes, por ejemplo, el mismo mercado americano de aerolínea, antes de que se desregulara, habían 100 compañías que competían por el mercado doméstico americano de transporte de pasajeros. Y una vez que se desreguló y que se dejó a la libre competencia, está en 8, 7, 6 empresas hoy día. Lo mismo que acá, hoy día nosotros tenemos en Chile, yo diría que transporte, que cubra todo Chile, 2 compañías, y estoy siendo generoso porque Sky no tiene viaje a todas las regiones, diría que tenemos LATAM, Sky. El mercado tiende a concentrarse en
En las farmacias también antes había más cadenas de farmacia, ahora estamos teniendo 3 o 4 cadenas de farmacia. Y esa tendencia no es solo local, no es solo chilena, sino que es una tendencia global que tiende a la concentración. Y esa concentración tiene un componente que no es solo local, sino que a nivel mundial también son 2, 3, 4 compañías las que generan algunos productos y que los reparten en todas partes. Me acuerdo que una vez vi el caso de todo lo que producían las empresas Big y Gillette, que son competidores directos. Y producen una cantidad de cosas increíbles, o sea, están detrás de marcas de champú, que son los que uno ocupa en la casa, bueno, del lápiz, del encendedor, de la afeitadora, de un montón de cosas en que Big y Gillette compiten. El tema es que no siempre le ponen no, por ejemplo, hay un encendedor, el encendedor Big se llama Big, y el encendedor Gillette tiene otro nombre. Creo que el Clipper, pero no lo recuerdo bien. Pero les van cambiando, pero son las mismas compañías compitiendo en distintas gamas de productos en distintas partes del mundo. Y eso demuestra un poco lo que ha pasado con los temas de concentración del mercado. Entonces, las empresas también están cambiando harto, pero no solo están cambiando fruto de su propia necesidad, sino también de lo que el medio ambiente externo supone. Profe, Dígame. pero se me vino a la cabeza que en el sector público es como al revés, po. Por ejemplo, con el... A ver, como que las necesidades de las personas cada vez son más específicas, entonces el Estado cada vez se va racionalizando en áreas específicas, como por ejemplo el Ministerio de Justicia, como hizo la Defensoría de la Niñez o algo así. ¿Ya? Entonces cada vez se va como dividiendo por sectores de la necesidad. No sé si me Y explico. sácame de mi ignorancia, la Defensoría de la Niñez está en el Ministerio de Justicia, no tengo la idea que no, pero no tengo tan clara la dependencia. ¿Tú lo sabes? Creo, no estoy segura si es que es del Ministerio de Creo Justicia, que creo sí, que sí. creo. Pero aún así, Ese- independiente de qué ministerio, pero hubo como una división de la materia, porque ya tenía una alta demanda. la Defensoría de la Niñez, creo que es como un órgano autónomo dentro del Estado. Como hay varios, ¿cierto? Como el INE, el CERVEL. Porque tengo el recuerdo que la defensora de la niñez fue electa, se elige en el Senado. Y si eso es así es porque no depende del ministerio, porque si no la nombraría el ministro. Pero es solamente un comentario. Ahora, claro que el Estado está cambiando. Pero fíjate que cuando uno habla de racionalizar, por lo general, tiene la connotación como de reducir algo y hacerlo más eficiente. Dicho en palabras, llevándolo al concepto más simple posible. Uno podría decir que racionalizar, sin ocupar las definiciones que están como los textos más formales, es como tomar un procedimiento, por ejemplo, y hacerlo más eficiente. Y en general eso implica reducir algo, ¿cierto? Sacar tiempo, sacar costos, etc. Lo que está pasando en el Estado es que el Estado está creciendo, ojo con eso. Y las demandas ciudadanas, esta es mi visión, van a solicitar que ese Estado crezca aún más. Acá, bueno, me voy a salir un poco del tema, pero tengo ganas de contestarle, entonces, de contestarle bien su pregunta. Entonces, ¿qué es lo que demanda la gente hoy día? ¿Demanda menos Estado o demanda más Estado? La gente, esta es mi impresión, porque es súper difícil interpretar el malestar de las personas. Pero las personas, yo podría decir como un gran concepto. Yo, Israel Castro, ¿eh? No está en el libro de Google ni ningún otro. Es solamente mi visión. Las personas sienten inseguridades respecto a su vida, como gran concepto. Y esas inseguridades se han prolongado en el tiempo y han llevado a generar un malestar. Esa es mi explicación. ¿Y cuáles son esas inseguridades? Y se pueden plasmar de distinta manera. Mis inseguridades son el derecho a la educación para mi hijo, son mi salud y son mi jubilación o mi previsión. Son ejes como bien centrales y hay otras demandas que son más específicas porque también existen grupos de interés, existen grupos de presión, existen organizaciones no formales, etcétera, que demandan como ciertas cosas en algunos ámbitos más puntuales. Pero la gente, como lo que está demandando, yo creo que es salud, pensiones y educación. Yo creo que eso es como lo central.
Y por lo menos, para el tema de la salud y de la educación, va a haber que fortalecer lo público. Va a haber que fortalecer lo público. Por lo tanto, va a haber más Estado en esos sectores, porque se necesitan hacer las cosas de otra manera, y por lo tanto, ese hospital público que a lo mejor tiene un presupuesto X va a tener que tener otras condiciones, otra manera de funcionar, con más personal, o vamos a tener una red asistencial más grande, pero que en el fondo garantice no solo que la gente pueda acceder a la salud, sino que también lo haga de manera oportuna. O sea, en este país, ¿cuánto tiempo llevamos con el tema de las colas en los consultorios? Es mucho tiempo. Y yo creo que eso, estoy dando una visión muy personal, ¿eh? Sigo con el paréntesis. Eso en alguna forma toca la dignidad de la gente. Cuando alguien tiene una necesidad médica y tú la esperas esperar semanas, meses por una atención, evidentemente que eso yo creo que no está funcionando bien. Y no solo no está funcionando bien, sino, ni siquiera digo que no sea eficiente, sino que digo que el Estado, cuando eso ocurre, afecta de cierta manera la dignidad de esa persona y afecta su derecho a tener salud. Entonces, lo que está pasando en el Estado, y lo que vamos a ver en el futuro, yo creo, es cómo logramos, en las cosas que hacemos nosotros, que somos los profesionales que nos dedicamos a gestionarlo y que sea eficiente y que cumpla con lo que la gente quiere, porque eso es lo que uno hace, es cómo podemos hacerlo mejor con los recursos que hay, ¿cierto? Entonces, nuestro desafío en el futuro, si usted me lo pregunta de esa manera, es lograr eso, lograr con los recursos que hay, con las cosas que tenemos, es cómo llevamos las cosas del estado actual que están a uno futuro distinto. Lamentablemente hay obstáculos en el sistema que son difíciles de gestionar. O sea, un día les voy a mostrar el gráfico porque existe, de cuánto duran los altos directivos públicos de las organizaciones, y duran 3 años. Entonces, en 3 años, ¿qué procesos de cambio son posibles de implementar? Es difícil, es complejo. Yo creo que el tema de la administración del Estado tiene que ver también con la continuidad, ¿cierto? Y cómo yo hago que una gestión pueda ser permanente en el tiempo, porque si no es muy complicado avanzar. Si ustedes ven como las grandes empresas, y ahí nombramos algunas, estaba Apple por ahí. Bueno, Apple, Steve Jobs estuvo 20 años en Apple. Entonces, son pocas empresas las que logran hacer cambios o transformaciones en 2 o 3 años, y eso no existe. Entonces hay que empezar a tener una visión, que yo soy como bien partidario de eso, de mediano y largo plazo en las cosas que hace el Estado, porque si no va a ser imposible dar respuesta a lo que quiere la gente si nosotros siempre vamos a estar parados en el presente con una mentalidad cortoplacista. Ya, eso, me quedé pendiente estas 2 láminas, las vemos la próxima clase. Eso por mi parte. Me fui un poco del tema al final con la pregunta que me hizo, creo que Katherine, pero bueno, mi visión y se las quería contar. Entonces, mi compromiso es subir este PowerPoint de aquí a mañana con esto y la próxima clase, y que volvamos ahí a encontrarnos y corregir naturalmente el programa y las fechas de evaluación que están ahí, pero quería que tuvieran súper claro este primer día como el trayecto que vamos en el fondo a emprender juntos, y cuáles son las evaluaciones, cuándo ocurren, qué porcentaje tienen, y espero que eso les haya quedado meridianamente claro. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, algo que quieran comentar o que quieran preguntarme a mí? Si no, llegamos hasta acá. Profe, si sería posible repetirlo, el desafío 2 y el 6. El 6 no me quedó muy claro y el 2 no lo alcancé a anotar completo. Sí, mira, bueno, todo esto está en el libro bien explicado y detallado, ¿eh? El 2 tiene que ver con cómo recursos humanos se hace parte de la cadena de valor del negocio. ¿Y cómo se hace parte de la cadena de valor del negocio? Significa con alinear, o en el fondo generar nexos o vínculos entre las prácticas de recursos humanos y lo que espera el cliente o lo que espera en el fondo la industria respecto a lo que puede hacer la organización. Por lo tanto, el rol que tiene que tener recursos humanos es ser parte de agregar valor a la compañía. O sea, ser parte del proceso de generación de una ventaja competitiva. Eso es, y ya, la gestión del capital intelectual tiene que ver
con lo mismo, ¿cierto? Con tomar la visión o la estrategia empresarial y llevarlo a prácticas de recursos humanos. Cómo gestionar el conocimiento, pero cómo ese conocimiento se puede traducir en práctica de recursos humanos. No es solo analizar o ver hacia dónde va el mercado, sino cómo hacerse parte de ese proceso de cambio. O sea, si yo veo que el mercado va en determinada dirección, cómo yo me hago parte de eso. Pero parte hoy día con prácticas efectivas de gestión de personas. Hoy le pido disculpas a alguien que le leí la pregunta que ahora veo que dice privado. Yo igual soy medio ignorante en esta persona, así que... Pero está abierta la posibilidad que pregunten lo que quieran dentro de la clase, por correo o por el medio que ustedes estimen pertinente. ¿Alguna consulta más o no? Profe, Dígame, Moira. este semestre no vamos a tener invitados o invitadas. Es que es corto este semestre, hay mucho festivo, entonces... Si ustedes quieren, yo invito a alguien, ¿ah? De hecho, tengo un invitado para la facultad, que me lo habían ahí pedido. Díganme ustedes, si quieren, traemos a alguien. ¿Les gustó la experiencia? ¿No les gustó? ¿Les gustaría que estuviera alguien presente de algún área en particular, que haya sido autoridad, que esté metido en el Estado? Abierto a todas sus sugerencias. A mí en lo personal me gustó harto como la idea, sobre todo cuando vino, no me acuerdo el nombre del caballero que trabajaba en migración. Ah, Rodrigo. Sí, encontré muy buena la conversación que se dio. Sí, buena, a mí también me gustó, porque que fue una de las buenas clases que tuvimos. Ya, déjame ver quién es posible. Trae. Dígame, Catherine. ¿Y puede traer a la subsecretaria de Prevención del Delito? ¿Y por qué quiere que la traiga? Podría ser, pero ¿por qué, por qué que le interesa tan puntualmente a ella? Porque me interesa esa área. ¿Ya? Y quisiera saber cómo... Mira, yo trabajo en el Estado hace cierto tiempo y no conozco a todo el mundo. ¿Ya? En general traigo personas con las cuales tengo algún nexo, o tenemos algún conocido en común, o hemos coincidido en algún trabajo o algo. Y son esas las personas que yo puedo traer. De repente hay personas que ustedes me pueden pedir, claro que yo no tengo cómo llegar, si también soy una persona, un ciudadano de a pie, como digo yo, un NN. ¿Ya? Así que ya, vamos a ver la posibilidad de incorporar a alguien en alguno de los temas, cosa que no nos retrase la ejecución del programa. Eso por mi parte, voy a parar de grabar en este minuto.